Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia de Detona, que el día de hoy nos acompaña en una emisión más de los programas de Monter Presenta. El día de hoy está con nosotros Ricardo Pasco, que ha estado con nosotros en varias ocasiones y al cual le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, mi querido Ricardo. Con mucho gusto, Raúl, un placer. Pues el tema central de esta plática, mi querido Ricardo, es que tú nos des tu opinión, perdón, sobre esa constante del gobierno actual y también del anterior, yo creo, en donde la negación a diversos problemas que se están presentando en el país se convierte en prácticamente la narrativa del mismo. Es decir, eh, hace unos días el Fondo Monetario Internacional da a conocer que el crecimiento del Producto Interno Bruto de México pues va a ser prácticamente cero o menos cero, y la presidenta dice que no, que el Fondo Monetario Internacional no conoce los factores económicos que están aquí sucediendo. Y ahorita entramos a otros temas. Vamos a empezar con este. ¿Qué opinas, mi querido Ricardo? Bueno, en primer lugar, lo que me pareció interesante desde el punto de vista cultural de esa negativa que tú correctamente señalas, es de que hubieron dos gobiernos que enfáticamente negaron los datos del Fondo Monetario Internacional. Yo no registré ningún otro país, ni de América Latina, ni del resto del mundo, excepto las negativas a los datos del Fondo Monetario Internacional de México y de Estados Unidos. Trump también negó los datos diciendo de que eran falsos, de que no eran reales, y obviamente la presidenta Sheinbaum también rechazó los datos. Es interesante porque hay entonces una coincidencia de dos economías muy cercanas, obviamente, que niegan lo que está sucediendo. Entonces, podemos rápidamente concluir que ambos gobiernos consideran que es primordial para efectos políticos internos negar los datos del Fondo Monetario Internacional, cada quien con su lenguaje. Claudia piensa que en realidad son datos neoliberales que no toman en cuenta que ellos están pagando programas sociales, y por el otro lado, Trump lo niega porque no quiere aceptar la debacle en ciernes que él está construyendo, o la tormenta perfecta en la economía estadounidense. Entonces ambos, por razones internas, están obligados a negar datos objetivos. Y esto nos tiene que preocupar desde el punto de vista de cuál es entonces la calidad de gobernanza que podemos definir en ambos casos. Pero para no seguir con los comparativos y las extrañas similitudes entre Trump y Claudia, que son muchas, eh, yo diría que eh, la, 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 discusión que evade Scheinbaum con su negativa a aceptar los datos es prácticamente a lo que le retó Cedillo reciente en su carta que publicó justamente el día de ayer o de hoy. Yo lo escuché hoy, no sé si habrá salido ayer, pero yo leí la carta hoy, en donde él reta a Scheinbaum a que haga una auditoría internacional
del saldo económico de la gestión del sexenio pasado del López Obrador, bajo la premisa de que en realidad han dejado a México en una situación de postración económica, de cercanía al fenómeno de una recesión y que de alguna manera confirmaría los datos incluso del Fondo Monetario Internacional. Entonces, se están conjugando eh, en el debate sobre la economía, más bien el debate político en el sentido de que estamos debatiendo si realmente es real que hay una crisis económica en ciernes o no. Y debo decirte que tanto leyendo a columnistas del periódico El Financiero como Enrique Quintana por un lado, pero por el otro lado leyendo a los análisis de la revista británica The Economist, lo que queda muy claro es de que en realidad estamos en la antesala a una gran crisis, producto del hecho de que pase lo que pase en este momento con los aranceles, ya el factor incertidumbre es tal que todos esperan que hay por lo menos una sensible reducción de la economía y probablemente una contracción que, por cierto, ya se anuncia hoy en Estados Unidos, una contracción de Sí, 0.3 de la economía estadounidense y una contracción del 0.3 de la economía estadounidense es, como todos sabemos, una tormenta en la economía mexicana. claro. Entonces, eh, la verdad es que en vez de estar colocando los problemas en un terreno objetivo, para saber qué tenemos que hacer como país para no caer aún más en el aspecto económico, es empezar hablando con la verdad de lo que está pasando. Y esto es lo que yo diría más alarma con el tono y el espíritu negador de la presidenta de México, en el sentido de no querer reconocer realmente cuáles son las condiciones en las que nos dejó López Obrador, ahora sí, con la deuda pública más grande que hemos tenido en toda la historia del país. Entonces, ella lo que está defendiendo es a López Obrador. Y el Fondo Monetario Internacional, yo así lo quiero entender, no está defendiendo a ningún régimen político, sino está planteando el tema de la situación económica. Entonces, eh, es preocupante porque entonces resulta que sí estamos cayendo en lo peor que nos puede suceder, que es tener una lectura ideológica del problema económico. Y esto no le conviene al país, no le conviene ni siquiera al gobierno, en realidad, en términos de sus perspectivas de corto, mediano y largo plazo. Y bueno, obviamente no ayuda a atender los problemas que se avecinan. Y concluyo con esto, que es la metodología que se ha estado aplicando en muchas cosas. Niegan todo públicamente y en corto van aplicando, sin embargo, políticas sin decirlo bajo la cuerda, digamos,
tratando de atemperar o de resolver los problemas. Con esto quiero decir que pueden negar absolutamente todo lo que quieran por razones ideológicas y políticas, pero bajita la mano, por ejemplo, México ya está tratando de reducir su dependencia de los productos chinos y no lo decimos, Sí. simplemente se hace. Entonces, están haciendo cosas eh, que, es, eh, que son producto de las presiones de Washington, pero al mismo tiempo niegan lo que ellos mismos están haciendo. Entonces, Sí. nos llevan al mundo, al submundo, yo diría, del choque entre su ideología por un lado y sus prácticas por el otro lado. Entonces vivimos una gran mentira, Raúl. Fíjate que has tocado para mí uno de los puntos medulares de lo que es la problemática que estamos viviendo. Ya que yo entiendo, y no, no es que lo acepte, pero entiendo que en la política, fundamentalmente, quienes están en el poder pretenden disfrazar o ocultar los problemas graves que están viviendo y no reconocerlos. Pero lo grave es que al momento en que lo desconocen o lo niegan, que es lo mismo, están posponiendo y haciendo más grande el problema. Y eso para mí es lo más delicado. Y esto lo quiero ligar a lo siguiente, Ricardo, y me gustaría conocer tu opinión. Es evidente que la simpatía del pueblo mexicano en su gran mayoría, tanto a López Obrador como ahora a Claudia, se debe a la cantidad de miles de millones de pesos que se han venido entregando a los programas sociales. Y al momento que entremos en una crisis económica, las finanzas públicas se van a ver, pues no me atrevería a decir colapsadas, pero por lo menos sí deterioradas. Y esto impediría que los programas sociales se pudieran atender. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que los programas sociales son lo último que van a dejar de atender. Yo creo que cuando ya no haya dinero para hospitales, para medicinas, para educación, cuando ya no haya dinero ni siquiera para construir mínimamente alguna carretera, cuando ya no haya dinero para financiar al deficitario Tren Maya, al Dos Bocas, a Pemex, a todos estos programas que están en el fondo saqueando el erario público en este momento, lo último que van a recortar son los programas sociales, porque ese es su base de sustento Así es. de un gobierno. Entonces, claro, a lo que va a llevar, a lo que va a lograr esto, es convertir a México en un país absolutamente disfuncional, porque no tendremos ni un sistema educativo útil, porque no se financia, no vamos a tener un sistema de salud, porque tampoco se financia. Eh, Quizá lo único que tratarían de salvar para tener recursos son elementos como Pemex, etcétera, pero yo lo que veo es que estamos encaminados a un declive en todos los factores que son necesarios para sostener a una economía productiva. Y esto, una vez más, vuelvo a lo mismo.
Esto es muy parecido a lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. En este momento están discutiendo cómo quitar todo el Medicaid de Estados Unidos, Sí. Medicare. Este, ¿Por qué quieren recortar eso? Para poder recortar los impuestos. Y entonces también están quitando todos los programas de defensa, de cuidados de salud, cuidados frente a las epidemias, eh, toda la inversión incluso en la investigación científica. Todo eso lo están quitando, lo están sacrificando, están despidiendo a miles y miles y miles de empleados del gobierno federal, y eventualmente esto va a ir tocando a los gobiernos estatales también. Todo esto en aras de salvar la posibilidad de que puedan reducir los impuestos a las grandes empresas para que puedan, en su lógica y en la concepción del goteo, seguir produciendo riqueza en los grandes monopolios, aunque esto perjudique a la gran mayoría del país. Bueno, exactamente esta misma mentalidad de austeridad para lograr un objetivo político se está aplicando en México. Entonces, otro paralelismo interesante entre el populismo de Trump y el populismo mexicano, a pesar de que unos se dicen de derecha y otros de izquierda, pero esos son etiquetas que, Claro, que ellos mismos se autoaplican, pero esa es la simple envoltura. Cuando uno abre el paquete, los dos están haciendo exactamente lo sí. mismo, que es aplicar la austeridad en general a los pueblos para favorecer y beneficiar a unos cuantos. Y es lo que está sucediendo en México y es lo que están procediendo a lograr en Estados Unidos. Es evidente que en ambos países, pero focalizándome un poco más en lo que es México, viene la elección del 27, que es una elección intermedia. Estamos hablando de 2 años prácticamente vista. Y en esta elección se va a renovar, si mal no recuerdo, la Cámara de Diputados y creo que alrededor de 17 gobernaturas y cientos de alcaldías. Entonces, van a tener, me imagino que el gobierno de Claudia y Morena van a estar cuidando que no se deteriore la simpatía al partido oficial en el gobierno y a la presidenta para seguir ganando elecciones, con el sacrificio, como tú lo señalas, de muchas cosas como puede ser la salud, la educación, pero que siga fluyendo el dinero en los programas sociales. Es correcto. Es correcto, con un factor, que una gran incógnita que está presente, que es cuál va a ser en el 27 el papel del narcotráfico. Si va a ser parecido a lo que el papel que jugó el narcotráfico en el 2021 y en el 2024, eh, el gobierno tiene que mantener esencialmente su alianza con el narcotráfico. Y esa alianza sí está bajo tensión por la presión de Estados Unidos. No se ha quebrado aún porque el gobierno de México sigue golpeando abajo al narcotráfico. Es decir, no están realmente pegando sustancialmente a la estructura del narcotráfico en lo político, en lo económico, en lo militar y en lo comercial, digamos, el negocio, eh, a pesar de que dan la impresión de que es así, pero hasta ahorita en realidad los golpes son golpes abajo en sectores donde
el mismo narcotráfico puede sacrificar algo en aras de permitirle al gobierno lavar la cara. Pero ¿hasta dónde va a poder funcionar eso de aquí al 27? No me es claro, porque también las presiones internacionales van a seguir siendo fuertes. Y no son solamente de Estados Unidos, las presiones internacionales también son del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Acaba de publicar el dato de que México está en tercer o cuarto lugar en el mundo en el nivel de intervención Del crimen organizado. del narcotráfico Sí. en la actividad económica, política y social de México. Este es un dato internacional. Otra vez, el gobierno lo va a negar, pero entre tanta negación empiezan a asomarse verdades que son verdaderamente alarmantes. Entonces, en este contexto, vienen elecciones en el 27 y yo sé que no quieres que insista yo mucho en esto, pero en Estados Unidos hay Con el elecciones 26. en el 26 Así y es. todo esto puede ir impactando, de hecho, la manera en que se van reconstruyendo o replanteando políticas dependiendo de los resultados electorales. Trump no quiere perder las elecciones, los republicanos tampoco van a tratar de tomar medidas para salvar la situación. Por eso Trump tiene mucho miedo de quitar la, el dinero al Medicare porque él sabe que eso va a impactar en millones y millones de estadounidenses. Y aquí el gobierno no va a soltar los programas sociales porque sabe que su sobrevivencia política depende de poder, por desgracia, manipular a grandes masas electorales a su favor. Vamos a ver, va a ser interesante, por cierto, Raúl, ver qué sucede con la elección judicial, Así porque es. a pesar de que ese mismo mecanismo de control de Morena sobre vastos contingentes sociales con los programas sociales, yo creo que no les van a servir para la elección judicial porque no es una elección muy extraña, muy bizarra, que nadie entiende cabalmente y mucho menos quiénes son los candidatos ni qué se está eligiendo. Y si uno revisa incluso las sábanas que le van a presentar a cada elector cuando entra a la casilla, con filas y filas y filas de nombres, de vetos a saber quiénes son, yo creo que estamos encaminados a una gran debacle, que van a declarar legal el resultado electoral en el 1 de junio, en un mes, apenas en un mes. Sí. Yo estoy seguro que van a declarar legal el resultado, pero yo digo desde ahora que no va a tener ninguna legitimidad, Raúl, porque el nivel de participación es tan baja. Fíjate, se estableció legalmente con la revocación de mandato, en la ley de la votación de revocación de mandato, como el mínimo necesario para que una elección sea legítima y valedera, que es el 40% del padrón. En esta elección, bueno, y cuando lo votamos hace 2 años, no surtió efecto porque votó menos del 20% del padrón electoral. Y Así es. eso que Morena movilizó con toda su energía esa elección. En esta elección incluso
el cálculo que están haciendo todos es que van a votar menos, alrededor entre el 7 y el 10% del padrón. Bueno, esa es una elección que no tiene ninguna legitimidad, Raúl, ninguna legitimidad, a pesar del gigantesco costo, aunque sea legal, porque no, ahí no pusieron ningún límite. Si hubieran dicho, como en el caso del revocatorio, que tiene que haber una participación mínima del 40%, pues ya estaríamos en otra situación, porque entonces con el 10% se podría declarar nula la elección y Así es. pasemos a otra cosa. Pero no es el caso. A lo que voy con todo esto es que me parece que estamos eh, en este momento en una dinámica donde muchas cosas son legales, pero no tienen ninguna legitimidad. Y esto es cierto en lo económico, esto es cierto en todos los temas legislativos, como el intento ahora de la ley censura que están queriendo aprobar en el Congreso de la Unión. Es cierto con el tema de los desaparecidos, el fiscal acaba de presentar un informe que no tiene absolutamente pies ni cabeza, y que es considerado pues una mentira de principio a fin, lo que dijo el Claro. fiscal Gers Manero. Y entonces todo este cúmulo de factores lo que están creando es un gobierno y un régimen político que tiene mucha fuerza en la institucionalidad del Congreso, del Poder Ejecutivo y de ahora próximamente probablemente en el Poder Judicial, pero que es un régimen con pies de barro. Es decir, puede desmoronarse en cualquier momento el conjunto de factores ante la negativa del régimen a aceptar la realidad de lo que se está viviendo en el país. Esto quiere decir que la negación de todos estos problemas que hemos estado platicando y otros más, eh, se van a convertir prácticamente o serán la acreditación de que es un gobierno que no ha respetado la ley, no ha respetado la constitución, la ha violado, es un cambio de régimen, como bien dices tú, pero no se ha legitimado. Eso es lo que yo veo que se avecina, que vamos a estar viviendo en un estado, digamos, de legalidad sin legitimidad. Y esto es a lo que nos está llevando el gobierno de Morena, es a un estado donde puedes tener en la superestructura administrativa y política del país un régimen legal, pero abajo en la sociedad tienes un régimen sin legitimidad, de pies de barro. Y esta pesada estructura superestructural está presionando hacia abajo en todos los aspectos, en lo Sí. económico, con la recesión que se avecina, la incertidumbre, la posibilidad, obviamente, de fenómenos como una devaluación abrupta del tipo de cambio, una recesión en materia productiva, la pérdida de inversión importante, pero también en lo político, la sensación de que se ha creado o se está creando un poder judicial viciado de entrada, especialmente con toda esta discusión de los candidatos del narcotráfico, Sí. de los candidatos de Morena, de todo este fenómeno de la intención de la superestructura política, donde incluyo al narcotráfico,
en presionando para que progresivamente todo esto se hunda en el fango de la ilegitimidad. Y entonces vamos a vivir una gran contradicción donde hay un gobierno como el de Claudia alegando su legalidad en todo lo que hace, mientras empuja al país hacia ese fango subyacente en la sociedad de la ilegitimidad de sus acciones y de su poder. Y esto va a ser el peor escenario, Raúl, Claro, porque en ese escenario se abre la tentación autoritaria, exactamente y lo que no te iba a so- decir. pero no solamente en términos de que el régimen político sea más autoritario, es decir, la ley censura es un reflejo de ello, de que quieren controlar más y más, sino la tentación autoritaria también, francamente, en lo que nunca hemos vivido seriamente en México en muchas décadas, que es la tentación de que los militares intervengan para restaurar el orden, como ellos podrían alegarlo y como lo han hecho los militares en infinidad de países latinoamericanos y de África y de Asia. Entonces, pensar que México no está en esa ruta me parece que es una gran ingenuidad, es un desconocimiento del verdadero peligro que entraña este vuelca de la tuerca autoritaria en la superestructura política, pero que no viene acompañado de una verdadera legitimidad. El momento en que tú le quitas los programas sociales a la gente se vuelca en contra del gobierno. O sea, un gobierno no puede vivir sobornando a un pueblo eternamente. Eso Claro. no va a funcionar y no hay dinero suficiente para eso Y para y, siempre. y para siempre. Entonces, este, nos están metiendo en un túnel del tiempo peligrosísimo, y yo creo que tenemos que estar advertidos a que hay que estar construyendo salidas a esta situación, que sean salidas democráticas, que sean salidas de tolerancia y pluralidad, pero al mismo tiempo reconocer los absolutos peligros que Claro. entraña la ruta que quierase o no, nos está marcando ahora Morena, que es este desfiladero hacia el autoritarismo, incluso aunque no sea absolutamente consciente de su parte, pero está operándose sin duda, y yo insisto que el desenlace puede ser trágico para México. Pues muchas gracias, mi querido Ricardo. Creo que ha sido muy interesante tu aportación, tu opinión. Y yo te quisiera hacer una propuesta. ¿Qué te parece si nos vemos después del 1 de junio, digamos allá, posiblemente después del día 15, 20 de junio, para hacer un análisis de la elección judicial y definir qué rumbo estamos tomando? Porque definitivamente, bueno, el rumbo creo que ya está señalado. Más bien, cómo se va clarificando ese rumbo. ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. Hay que hacerlo a finales de junio, que es cuando ya tendremos los datos, Sí, porque sí, sí, también sí. te Hasta que no recuerdo, tengamos los datos, fijamos la fecha. sí, muy bien. Ok. Con mucho gusto, Raúl. Te mando un abrazo, mi querido Ricardo, muy amable. Un abrazo, con mucho Hasta gusto. luego, mi querida audiencia, hasta luego.